Vamos a hablar entonces de la primera etapa y su esfuerzo por la prédica del Islam. Los 3 primeros años después de esa primera revelación, ¿ok? La situación fue de él solamente tenía que, fíjense que dice, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, párate y advierte. O sea, no es solamente advertir, es solamente como empezar a hacer pensar a las personas. No era una da'wa completamente abierta, no era una da'wa para todo el mundo, era solamente como empezar despacio a advertir, ¿ok? Y los próximos versos, uno de los primeros versos que se revelan también, le dice, advierte a tu familia, a los cercanos a ti. Entonces el profeta empezó primero que nada a advertir a las personas cercanas a él. ¿Quiénes son las primeras personas en aceptar el Islam? Khadija. Khadija automáticamente acepta el Islam, ¿ok? De hecho, como quien dice, Khadija, desde la primera revelación de una vez creyó en el profeta, ¿ok? Antes de que fuera una orden empezar a predicar el Islam, ya Khadija creía en el profeta, ¿ok? Khadija es la primera de las personas en aceptar el Islam. En poco tiempo, poquito tiempo después de Khadija, aceptan el Islam Ali, Abu Bakr y Zayd ibn Haritha, ¿okay? Que son las personas cercanas al profeta. Ali es el hijo de Abu Talib, que dijimos que, no sé si lo dijimos en la clase anterior, pero Abu Talib pasó por un tiempo de que no podía económicamente mantener a su familia y el profeta se ofreció a ayudarlo a criar a uno de sus hijos pequeños y le dieron a Ali. Entonces Ali vivía en la casa del profeta, ¿okay? Entonces Ali fue una de las primeras personas en aceptar el Islam, tenía 7 años cuando aceptó el Islam. Zayd ibn Haritha, que era el hijo adoptivo del profeta, ¿se acuerdan que hablamos de él? Y Abu Bakr, que era el mejor amigo del profeta. Entonces, las personas de la casa del profeta, su esposa, sus hijos adoptivos, o sea, Ali y Zayd ibn Haritha, o los niños que él estaba criando, y su mejor amigo son los primeros en aceptar el Islam, ¿okay? Todos ellos profesaron el Islam desde el primer día. Abu Bakr recibe el término as-Siddiq porque no tuvo ninguna duda. Otros adultos, específicamente hombres, cuando el profeta les hablaba del Islam, como que volvían con preguntas como, ok, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal aquello? Y si ustedes han aceptado el Islam, sabe que a muchos de nosotros nos pasa cuando vamos a aceptar el Islam. En principio nos hace sentido, pero tenemos muchas preguntas y queremos seguir como confirmando que estamos tomando la decisión correcta. Abu Bakr no tuvo ese problema. Abu Bakr escuchó la primera vez al profeta hablar de eso y aceptó el Islam instantáneamente, sin preguntar nada. Y por eso recibe el apodo As-Siddiq, Abu Bakr el verídico, ¿ok? Y por otras ocasiones que vamos a ver más adelante también, el profeta decía, por eso él es As-Siddiq, el veraz, el verdadero, ¿ok? Por eso recibe el término Abu Bakr As-Siddiq, ¿ok? Estas son las personas que aceptaron el Islam al principio. Abu Bakr era una persona muy respetada dentro de la sociedad, a pesar de que no era un gran noble, pero se consideraba una persona como de mucho conocimiento y muy respetada por la sociedad. Entonces muchas personas iban a visitarlo para hablar con él y él aprovechaba para darles da'wah. Gracias a él entraron gran cantidad de musulmanes al principio del Islam. Dice, gracias a sus esfuerzos, un buen número de personas abrazaron el Islam, como Uthman ibn Affan. Uthman es el tercer jalifa del Islam. Az-Zubair ibn Awam, al-Asadi, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidullah. Todas estas personas son personas que después en la sira del profeta escuchamos sobre ellos, sobre las grandes cosas que hicieron por el Islam, ¿okay? También en ese tiempo algunos esclavos aceptaron el Islam, entre ellos Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah era africano, era de Habasha y había sido vendido como esclavo en Meca. Él aceptó el Islam y su amo solía torturarlo por haber aceptado el Islam. Y la tortura que le hacían era que lo ponían sin camisa a la mitad del día en la arena del desierto. Si ustedes han ido a la playa,
saben que a la mitad del día, cuando el sol está fuerte, la arena quema, ¿verdad? En los pies. Imagínense que lo acostaban a él sin camisa, o sea, sin nada que le cubriera la espalda, lo acostaban en la arena y le ponían una piedra grande en el pecho que le apretaba, además como que le estaba a punto de romper las costillas, ¿ok? También lo amarraban de un caballo y hacían que el caballo corriera, o sea, y le daban latigazos, o sea, fueron torturas fuertes que Bilal pasó. Y Abu Bakr, que era una persona de dinero, tomó de su dinero y fue a liberar a Bilal. Entonces fue donde el amo de Bilal y le dijo, ¿cuánto quieres que te pague para que me lo vendas? Entonces Abu Bakr lo compró para liberarlo, ¿ok? Entonces Abu Bakr dice, quiero comprar a este esclavo, ¿cuánto quieres que te pague? Hay una historia bonita porque el amo de Bilal dice 10 dirhams, que era un precio bastante alto para un esclavo, ¿ok? Y Abu Bakr los paga y toma a Bilal. Cuando se están yendo, el amo de Bilal dice, por ese esclavo así tan malo, te hubiera tomado un solo dirham. Y se empieza a reír, como diciendo, te cobré más de lo que ese esclavo vale. Y Abu Bakr le dice, yo te hubiera pagado 100 por él. O sea, como para mí, él vale mucho más de lo que tú me lo vendiste. Y ahí vemos también la personalidad de Abu Bakr. Abu Bakr liberó a muchos esclavos que aceptaron el Islam, solamente pagando su precio para que se lo vendieran, y cuando se lo vendían, él los liberaba. Y Bilal se convierte en Medina en lo que se llama el muazzin del profeta, el que llamaba la oración en la mezquita del profeta. ¿Okay? El primer muazzin del Islam, el primero en llamar la oración, en hacer el adán, fue Bilal. Y a lo largo de la vida del profeta, el muazzin del profeta fue Bilal. Y cuando el profeta murió, Bilal nunca más pudo hacer el adán, porque cada vez que hacía el adán se acordaba del profeta. Y muchos años después, cuando Bilal está muriendo en Shams, vivía en Shams en ese momento, varios sahabas se le acercan y le dicen, por favor, queremos escuchar el adán una vez más, como para acordarse de los años que vivieron con el profeta. Y Bilal empieza a hacer el adán y se pone a llorar. Y todos los sahabas alrededor se ponen a llorar y Bilal no lo pudo terminar. Y dice que es porque se acordó tanto del profeta que no podía ni siquiera terminar con el adán. O sea que el estatus de Bilal crece mucho en el Islam después de que él acepta el Islam. Se considera un personaje muy importante en la historia del Islam. ¿Okay? Por eso muchas personas le ponen a sus hijos el nombre Bilal. ¿Okay? Bien, vamos a terminar para que haya tiempo para las preguntas. Bien, en estos primeros 3 años se reveló Sura al-Fatiha completa. Fíjense que Sura al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi, solamente los 5 primeros versos de Sura al-Alaq se revelaron al principio. Después los primeros versos de Sura Mudaththir y los primeros versos de Sura Muzammil. Los primeros versos de Sura Muzammil dicen que los musulmanes deben rezar toda o parte de la noche. ¿Okay? Y esta fue la primera orden para la oración. Entonces, en ese mismo tiempo, o justo antes de Muzammil, o justo después de Muzammil, se revela completa toda Sura al-Fatiha. Sura al-Fatiha es la primera sura revelada completa de una vez. ¿Okay? Las otras se revelaron por partes, pero Sura al-Fatiha se reveló completa y se le reveló en los primeros 3 años del Islam para que los musulmanes pudieran hacer el Salah. Era obligatorio para los primeros musulmanes hacer el Salah a mitad de la noche, como está en Sura Muzammil. Sura Muzammil, que es la Sura 73. Ya ayyuha Muzammil, Qumil layli illa. O tú que estás arropado, otra vez refiriéndose a Muhammad, levántate a orar en la noche, salvo una pequeña parte de ella. O sea, era una obligación para el profeta y para sus seguidores rezar toda o parte de la noche, o una gran parte de la noche. ¿Ok? Dice después, la mitad o un poco menos, o sea, toda la noche, la mitad, un poco menos, o un poco más, y recita el Corán claramente y meditando en su significado. Auzida alayhi wa warattilil Qur'ana tartila. Recita el Corán con claridad, ¿ok? Y esta es una de las
versos que nos dice tenemos que aprender a recitar el Corán con claridad en árabe. Es una obligación para el musulmán, si tiene la posibilidad de hacerlo, hacerlo. ¿Okay? Y entonces fue en un principio, en esos 3 primeros años, fue obligación para los primeros musulmanes hacer el Salah a mitad de la noche. ¿Okay? Vemos que después, más adelante, se revela el último verso de Sura Muzammil que cancela la orden de que haya que rezar la mitad de la noche, pero en principio era una obligación para todos los musulmanes rezar a mitad de la noche. Bien, en estos 3 primeros años, ¿verdad? Esta etapa era una etapa de un llamado, no era una da'wa como muy, ¿cómo puedo decir? No forzosa, porque la da'wa nunca es forzosa, pero no era algo como muy activo. Era algo que solamente el profeta hablaba con las personas que él conocía. Cuando alguien se le acercaba y le preguntaba, ¿en qué estás? ¿Qué está pasando contigo? Él le decía, esto es lo que está pasando, y los invitaba al Islam. Esto sucedió durante 3 años de actividades secretas. Un grupo de creyentes creyó en el Islam, incluso como, por ejemplo, esas personas cercanas al profeta como Abu Bakr aceptaron el Islam. Abu Bakr le enseñó a todos los cercanos a él. De las 2 esposas de Abu Bakr, solamente una acepta el Islam, un román. Su otra esposa no acepta el Islam. Y vemos que más adelante Abu Bakr la divorcia también a esa esposa. Entonces él, de una vez, Abu Bakr le enseña a sus esposas. ¿Okay? Por eso Aisha nace ya en una familia musulmana, porque nace de Román y Abu Bakr, que los dos eran ya musulmanes. Bien, terminados esos 3 años, se le revela al profeta sallallahu alaihi wasallam la orden de comenzar con la da'wa abiertamente, y eso es ya para la próxima semana. Vamos a parar acá. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer, y para la próxima semana vamos a leer del verso 94, si quieren leer antes, previo a, del 94. Creo que vamos a hacer creo que nos toca hacer hasta justo antes de la emigración. Es un poco más largo, pero lo vamos a resumir en clase, no se preocupen. La casa del Orcom. Vamos a hacer hasta la página 116. De la 94, fue que dijimos, hasta la 116.